abran sus Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos a abrir la palabra, buscamos la carta de los Filipenses y en el capítulo 2 me voy a permitir leer los versículos del 3 hasta el 11. Filipenses 2, del 3 al 11. Voy a pedirles, hermanos, que la lectura la hagan en silencio, con su vista en su lugar, y me permitan hacer esta lectura a mí en voz alta. Filipenses 2, del 3 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Padre bueno y santo, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos una vez más delante de tu santa presencia. Te damos gracias, Dios, por el privilegio de ser tus hijos, por la oportunidad que nos concedes de adorar tu nombre con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y nos das el privilegio de orar y también de leer la palabra. Pero ahora, Padre, de manera muy especial nos concedes la oportunidad en libertad de escuchar el mensaje de tu palabra. Ruego, Dios, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la palabra, hacerla nuestra, y con la ayuda de tu Santo Espíritu que podamos, Señor, poner en práctica esta palabra en nuestra vida. Dios Santo, te ruego por favor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que tu palabra, Señor, fluya, nos edifique, nos bendiga. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, el día de hoy vamos a continuar con la nueva serie de sermones que comenzó apenas el domingo pasado. Esta nueva serie la hemos titulado El verdadero carácter de la vida cristiana. Ya el pastor Jaime Alejandro presentó el primer mensaje de esta serie. Lo hizo el domingo pasado y nos habló acerca de ir y hacer misericordia. Y hermanos, quiero felicitarles porque el mismo domingo pasado, muchos de nosotros durante ambos cultos tuvimos la oportunidad de practicar el sermón que escuchamos, porque fuimos convocados en esa ocasión a ofrendar para apoyar a la hermana Claudia Islas, esposa del pastor Juan Rivera, que están allá en Martínez de la Torre, los cuales son nuestros misioneros. Y hermanos, el reto, aunque no lo dijimos, el reto era reunir 10,000 pesos. Y gracias a Dios, el día lunes se les depositó dicha cantidad a nuestros hermanos. Tenemos noticias de que la hermana Claudia próximamente será operada. Y el día de ayer y estos días se ha comenzado ya todos sus estudios previos a la cirugía.
Así que, hermanos queridos, gracias por poner en práctica el mensaje pasado de ir y hacer misericordia. Ahora sigamos orando por ella, por su operación, que todo sea exitoso para la gloria de Dios. Pero sabe una cosa, es hermoso porque el hermano Juan me habló y me dijo, hermano, estamos batallando, mi esposa está muy mal, necesita una operación. Y bueno, dijo, si yo me voy hasta Guadalajara son como 10,000 pesos ida y vuelta, y si la operan por acá, la operación cuesta casi 40,000 pesos y pues vamos a tener que ver qué hacemos, pero es urgente. Y yo recuerdo la semana pasada, ¿verdad?, que hicimos esta colecta de ofrendas y casi completamos los 10,000. Fue un piquito lo que faltó realmente. Y gracias, hermanos. Pero, hermanos, esta serie de sermones de todo este tiempo que vamos a estar ocupados, trata precisamente de todo lo que tiene que ver con el verdadero carácter y quehacer de la vida cristiana. Hoy nos toca compartir el segundo sermón de la serie, el cual se titula Practiquemos la humildad y mansedumbre de Jesús. Practiquemos la humildad y mansedumbre de Jesús. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y con este mensaje, hermanos, vamos a responder hoy, y lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a responder a 5 preguntas que tienen que ver con el asunto de imitar y de practicar la humildad de nuestro Señor Jesús. Y vamos a comenzar de inmediato con la primera pregunta. Primera pregunta de este sermón. Número 1, ¿qué es la humildad? Tenemos que definir bien esto, hermano. Tenemos que tener bien claro lo que es la humildad desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico. La humildad, porque, hermanos, hoy en día la humildad como la conocen los seres humanos allá afuera es diferente a la descripción que la Biblia hace al respecto. Muchas veces se piensa allá afuera que las personas introvertidas, las personas calladas, las personas tímidas o muy reservados son los humildes. Pero eso está muy lejos de la verdad, porque todos sabemos que incluso detrás de la timidez y también detrás precisamente de los que son reservados se puede esconder un corazón lleno de orgullo. Por eso es importante definir no solo lo que significa la humildad, sino mejor aún, tenemos que aprender lo que es la humildad cristiana. Así que les voy a dar una definición para que la anoten, la graben, no está allí, pero se las voy a dar. La humildad cristiana es la disposición mansa. Escuche bien, la humildad cristiana es la disposición mansa de un creyente que se caracteriza por una gozosa y clara sumisión y dependencia en Dios. Lo repito, la humildad cristiana es la disposición mansa de un creyente, de un convertido, de un hijo de Dios, que se caracteriza por una gozosa y clara sumisión y dependencia en Dios. Hermanos queridos, la verdadera humildad ante Dios se expresa, escucha, por medio de una actitud de mansedumbre y precisamente ante los demás. Recuerda, la verdadera humildad ante Dios se expresa por medio de una actitud de mansedumbre ante los demás o hacia los demás. La humildad verdadera jamás, escucha, la persona que es humilde, la persona que practica y que vive con humildad jamás es conflictiva, jamás es rencillosa, jamás es indiferente. Una persona que practica, escucha, y que vive la verdadera humildad es aquella persona que procura estar en paz y en armonía con Dios y con todos los seres humanos. Andrés Murray, hermanos, un pastor y teólogo moderno, dice que es fácil, escucha, es fácil adoptar una actitud de humildad delante de Dios. Para ello algunos se arrodillan, se inclinan y bajan la cabeza. Pero la humildad hacia los hombres, es decir, hacia las demás personas,
escucha, es la única prueba suficiente de que nuestra humildad a Dios es real. La humildad hacia los hombres, la humildad que mostramos hacia los demás, es la única prueba suficiente de que nuestra humildad a Dios es real. Si tú, hermano, eres humilde delante de Dios, se va a derivar una humildad hacia los demás. Primero hay que ser humildes delante de Dios, humillarnos delante de Dios, reconocer que Él es grande, poderoso, Él es lo máximo y nosotros somos sus súbditos. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, entonces estamos en capacidad de poder ser humildes delante de los demás. Hay veces, hermanos, que uno se da y se lleva tremendas sorpresas, ¿verdad? Con hermanos que aparentemente son muy humildes y son cristianos, pero que son un terremoto allá afuera y que son conflictivos, rencillosos, que enfrentan a la gente, que atropellan, que ofenden, que lastiman. La humildad, hermanos, es como el termómetro de Dios para medir qué tanto hemos bajado el orgullo de nuestro corazón. Cuando no tenemos la capacidad de humillarnos y mansamente sujetarnos a los demás, es porque nuestra humildad ante Dios es irreal, es superficial y vacía. La humildad, hermanos, es una virtud que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Así que tenemos que cultivar la verdadera humildad cristiana que Cristo el Señor nos enseñó con su ejemplo. Y hermanos queridos, con esto quiero decirle que tal vez es necesario hacer un examen personal de qué tan humilde soy delante de Dios y de los demás. Y si noto y me doy cuenta, Dios me revela que soy soberbio, orgulloso, prepotente, vanidoso y quién sabe qué tantas cosas más. Tenemos que bajarle no una rayita ni dos, sino tenemos que bajarle todas las rayitas. ¿Sí? Dios quiere que cultivemos esta virtud. La segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento de la humildad? ¿Cuál es el fundamento para entender bien la humildad y de dónde procede esta? Debemos primero tener bien claro, primero hay que tener bien claro quién es Dios. Tenemos que tener bien claro que hay un Dios vivo y verdadero, el cual es todopoderoso, es el creador del cielo y de la tierra. Él es justo, eterno, amoroso, inmutable, leal, proveedor, que todo lo puede y que todo está en esta tierra sujeto a Él y a sus designios y a su voluntad. Hermanos, para poder nosotros practicar la humildad y ser humildes, necesitamos en primer lugar reconocer que hay un Dios, alguien que manda, alguien que es superior, alguien que es la autoridad. Yo no soy igual a Dios, porque a veces tomamos ese papel y queremos ir por la vida atropellando, ofendiendo, lastimando, porque creemos que porque ya somos cristianos, pues somos igual a Dios. Y no, hermanos, es un error garrafal. Dios sigue siendo nuestra autoridad. A Él le debemos humildad. Y como dije hace un momento, si nos humillamos delante de Dios, entonces va a ser fácil también, ¿verdad?, humillarnos delante de los demás. Mostrar humildad delante de los demás. Así que hay que reconocer primero quién es Dios. Y ya dijimos, todopoderoso, creador, justo, amoroso, eterno, inmutable, leal, proveedor, el que todo lo puede. Igualmente, hermanos, tenemos que recordar que nosotros, escucha, por nuestra parte, tú y yo, somos criaturas de Dios, que Él nos hizo, que tenemos ciertamente su imagen y su semejanza impregnada en nuestro ser. Pero tú y yo no somos absolutos, ni somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida, y que mientras estemos aquí en la tierra debemos depender de Él. Incluso nuestros días aquí en la tierra están controlados, contados y determinados por Él. Él decidió cuándo habíamos de nacer y decide cuándo hemos de morir. Cuando tú tienes bien claro esto, quién es Dios y quién soy yo, empiezas a ser humilde.
Cuando estas cosas están bien claras en nuestra mente, entonces podemos entender que debemos ir por la vida lejos de todo orgullo, lejos de toda soberbia, de toda prepotencia, de toda vanidad y arrogancia, viviendo mejor en sujeción y en dependencia de Dios y de nadie más. Sin embargo, hermanos, con mucha frecuencia, el ser humano, incluyendo a muchos creyentes, se nos olvidan estas grandes realidades y empezamos a vivir la vida desarrollando una actitud completamente orgullosa. Simplemente porque hemos olvidado la procedencia nuestra. Hemos olvidado cuál es nuestro lugar ante los ojos de Dios. Y como otros dicen por allá, hemos perdido el piso. Y nos creemos la cuarta persona de la Trinidad. Que podemos entonces lastimar a alguien y decirle de cosas. No, hermanos. Lo único que mostramos es ira, coraje, arrogancia, prepotencia, actitudes que no vienen de Dios, sino que vienen del mismo infierno y que vienen del mismo diablo Satanás. Para salir entonces de esa clase de vida, o para evitarla completamente, debemos recordar en toda la extensión de la palabra que tú y yo no somos fuertes, no somos sabios, no somos independientes ni autosuficientes. Tenemos que entender, hermanos, y tenemos que tener presente que tú y yo hemos sido creados por Dios y que para todo dependemos de Él, porque Él es la fuente de todo y Él es incluso el principio de la humildad. Como criaturas de Dios, dependientes de Él e indefensos, debemos mejor vivir bajo la voluntad de Dios, quien es el que nos da vida. Reconozcamos de una vez por todas nuestra condición de criaturas y dependamos de Dios, porque este es el primer paso para la verdadera humildad cristiana. Si tú conoces personas, o tú misma, mismo, o yo, o tú, somos soberbios y no practicamos la humildad, es porque hemos perdido el piso, porque se nos ha olvidado que somos criaturas y que sobre nosotros está un Dios soberano y todopoderoso. Y empezamos a actuar como que somos, como dicen en mi pueblo, la mera cuerda. Y no somos nada. Tenemos que ser dependientes de Dios, sujetos a su voluntad, porque ahí empieza la verdadera humildad. Número 3, pregunta número 3. ¿Quién es nuestro modelo de humildad? ¿Quién es nuestro modelo de humildad? Definitivamente, hermanos, la vida entera de nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir en todo, pero particularmente en cuanto a la verdadera humildad. Todo lo que Él es y todo lo que Él hizo como hombre aquí en la tierra se constituye para los creyentes en el mayor ejemplo a seguir. Debemos imitar a Jesús porque Él es nuestro modelo, hermanos, en cuanto a vida y carácter. Jesús mismo nos llama en su palabra y nos llamó y nos sigue llamando para imitarle. Hay por lo menos 3 momentos en la palabra de Dios donde Jesús hizo llamados a seguir su ejemplo. La primera vez, hermanos, cuando después de haber lavado los pies de sus discípulos, les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis lo mismo. Y esto lo encontramos en Juan 13:15. La segunda vez que les llamó para imitarles, lo encontramos en Juan 13:34, cuando les dijo a los apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y la tercera vez, hermanos, Jesús con su actitud, ¿verdad?, nos llama a todos a imitarle en cuanto al servicio y amor de los unos por los otros. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto, hermanos, está en la Biblia. Jesús nos llama a imitar su humildad, nos llama a imitar su mansedumbre. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuándo Jesús atropelló a la gente? ¿Cuándo Jesús llegó ofendiendo a la gente? ¿Cuándo Jesús, hermanos, se peleó con la gente? Y hay muchos episodios en la vida de Jesús que nos demuestran su humildad.
cuando fue a la cruz. ¿Recuerdan eso? Dice la Biblia que como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se quejó. Él es nuestro ejemplo, hermanos, nuestro modelo a seguir. Y Él nos está pidiendo en esta tarde a que imitemos no solamente su conducta, sino también su carácter. Es decir, que cada creyente aquí cultive la humildad del corazón. Y este es un llamado claro, hermanos, que debe de constituirse en la más grande aspiración de todos los que somos hijos de Dios. Aquí vale la pena preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué tanto imitamos a Jesús, quien es nuestro perfecto modelo de humildad? ¿Qué tanto lo imitamos? La aspiración del cristiano cada día debe ser más y más ser como Jesús. Dios desea, dice la palabra, que Dios desea formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y la humildad particularmente es una virtud que Dios quiere que reflejemos en nuestro diario vivir. Y que sea eso el resultado de haber conocido y de seguir a Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, lo leímos hace un rato, Filipenses 2. Ahí en los versículos del 5 al 8, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Ahí nos escribe a todos los creyentes de todos los tiempos. Y él nos dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos queridos, no solamente Él es nuestro ejemplo, no solamente nos ha llamado a imitarle, sino también el apóstol Pablo, otro personaje de la Biblia. Dios le dijo, escríbele a la iglesia de todos los tiempos que tienen que tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Siendo Dios, hermanos, se humilló en muchas formas. Y les voy a mencionar 3 de esas evidencias donde Él se humilló y donde a través de eso nos dejó su ejemplo a seguir. En primer lugar, Jesús se humilló en su encarnación y nacimiento. Cuando Él se encarnó y nació como un bebé, se humilló, hermanos. Porque siendo lo más grande que podemos imaginar, se convirtió en lo más pequeño. Siendo el Dios todopoderoso, se convirtió en un frágil bebé. Dios en la persona de Jesús se sometió a todas las limitaciones humanas para luego ser nuestro ejemplo. Jesús, hermanos, pudo haber venido de un país o del país más poderoso del mundo o de una familia acaudalada y pudo haber venido como un majestuoso rey millonario, famoso, popular, que a lo mejor vivía en un palacio, pero vino del cielo a la tierra dejando todo para declarar su humildad y humillación. No solamente vino a un país pequeño, sino también vino a una pequeña ciudad y de una familia pobre. Y además nació en un humilde pesebre, porque no tenía casa propia, porque no tenía ni cama y porque no tenía ni siquiera dónde nacer. Siendo el creador, se hizo criatura. Siendo rey, se hizo siervo, mostrando así su humildad y también su humillación. Pero también, hermanos, Él se humilló en su muerte. Se humilló en una muerte atroz, cruel, que no merecía. El apóstol Pablo dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Su humildad y obediencia, hermanos, lo llevaron hasta la muerte, y para entender su humildad se menciona también la seriedad y la gravedad de su muerte a la cual Él se entregó. Su muerte de Jesús, hermanos, no fue una muerte común, no fue una muerte tranquila, ni siquiera una muerte digna. Todo lo contrario, su muerte implicó una lenta agonía. Su muerte implicó una muerte despiadada y cruel, y también un evento por demás sangriento. Fue una escena vergonzosa, escucha, fue una escena humillante, fue una muerte de cruz. Y esa clase de muerte, hermanos, estaba solamente reservada para los más viles criminales de aquel tiempo, pero para Él fue el más terrible castigo y humillación que sufrió. En su muerte, hermanos, su humillación fue completa y extrema, pero también se humilló delante de los hombres. Cristo el Señor no solamente se sometió a su Padre Celestial, sino también a los hombres mientras estaba en esta tierra. Mostró humildad, hermanos, y reverencia con las personas con quienes se relacionó. Y se sometió a los hombres en general. Obedeció a sus padres que lo cuidaron. Se sometió a los hombres que lo llevaban o lo invitaban a sus casas. Se sometió a los soldados que lo arrestaron. Se sometió, hermanos, a la autoridad de Poncio Pilato, quien lo interrogó y lo entregó a la muerte. Cristo el Señor se humilló y, hermanos, se rebajó frente a los hombres. Y nosotros de verdad también podemos y debemos hacerlo cuando sea necesario. La humildad es importante, hermanos, para nuestras relaciones, y Cristo nos enseñó a hacerlo. Así que hay una exhortación, hermanos, allí en el texto de Filipenses 2. Hay una exhortación para ti y para mí. Y dice ahí esta exhortación que yo me inventé, pero que está ahí. Si Cristo, siendo Dios, se humilló, ¿por qué nosotros, estos simples mortales, no podemos hacerlo? ¿Qué nos impide, hermanos, humillarnos a nosotros? Debemos de imitar a Cristo, porque Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. Yo no veo a Jesús, hermanos, ofendiendo a José y a María, sus padres, como a veces nosotros ofendemos a los nuestros. Con tanta facilidad les faltamos al respeto a nuestros padres. Que tú, que para acá, que para allá y que no sé qué tanto. ¿Quiénes somos nosotros? Simples criaturas iguales que ellos, simples pecadores iguales que ellos, gente que falla, gente que se equivoca también. ¿O acaso nosotros en el papel de hijo nunca nos equivocamos? Muchísimas veces. ¿Cuándo ve usted a Jesús, aunque trataba con los pecadores, ofendiéndolos, golpeándolos, yéndoseles encima? Él es nuestro ejemplo, hermanos, a seguir. Revise y revisemos cómo somos nosotros en cuanto a este asunto de la humildad, si realmente lo practicamos. Porque algunos son de muy corta mecha o mecha corta. Somos como cerillitos que encendemos de volada. Así era Jesús. Para nada. Es nuestro ejemplo a seguir. Pregunta número 4. ¿Cuáles son en la Biblia? ¿Cuáles son algunos personajes que son ejemplos de humildad? Y en la Biblia hay muchos personajes, hombres y mujeres, que desarrollaron una vida de humildad. Algunos en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento. La gran mayoría, hermanos, que encontramos en la Biblia fueron hombres o mujeres que una vez que tuvieron un encuentro personal con Dios o con Jesucristo, practicaron la humildad. Ciertamente antes de conocer a Cristo eran terribles, pero ya en Cristo
se cumple lo que la palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero hermanos, hay gente que se casó, que se encadenó con las cosas del pasado, y aunque dice estoy en Cristo y Cristo es mi Señor y mi Salvador y que a Él sea toda la gloria, en la realidad de la vida, en el diario vivir, son gentes amarradas y encadenadas todavía con el diablo y con su pasado. Y el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, y tenemos que dejar todo lo que está allá. Pasado, pasado, entierra ese pasado, suelta tus manos de Satanás, métele un manazo al diablo porque no tiene autoridad sobre tu vida. En la Biblia encontramos hombres y mujeres de ejemplo. Por ejemplo, les voy a hablar del rey David, que nos ofrece un cuadro de lo que es un verdadero corazón humilde. Con su vida, hermanos, David nos demuestra la virtud de la humildad que agrada al Señor. La misma virtud que debe caracterizarnos a los creyentes hoy en día. No en vano Dios mismo testificó sobre David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. El corazón de David, hermanos, estaba rendido y consagrado a Dios. Y una de las características que se consiguen y que se distinguen más bien en él como rey de Israel fue precisamente la humildad de su corazón. La disposición humilde en la vida de David la vemos por lo menos en dos ocasiones diferentes, que hoy para nosotros son un testimonio, pero también un ejemplo a seguir. Primero, él mostró humildad con el rey Saúl, porque le mostró respeto a Saúl. Cuando el rey Saúl lo perseguía y perseguía a David para matarlo, David en una ocasión se escondió en una cueva oscura, y de rato el que lo andaba buscando para matar llegó también a la misma cueva. Coincidieron en el mismo lugar, pero como estaba oscuro, el rey no se dio cuenta. Pero ahí David lo tuvo bien cerca, pero respetó y dijo: no puedo tocar al ungido de Jehová. Y lo respetó. Aunque la Biblia dice que agarró un cuchillito y le cortó un pedacito de tela. Y más adelante le dijo: te tuve en mis manos para matarte porque me andabas persiguiendo para que no llegara yo al trono. Pero te respeté. Solo eso lo hacen solo las personas humildes. Hermanos queridos, David fue humilde y respetó la vida del rey. La segunda ocasión es cuando ya David como rey fue informado de la muerte de Saúl, de la muerte de Jonatán, el hijo de Saúl, que además era gran amigo, ¿verdad?, entrañable de David, y que fue informado de la muerte de toda la descendencia del rey Saúl. Y David, dice la Biblia, lo lamentó, lloró y hasta escribió un cántico que todos en Israel tenían que cantar por la caída y muerte del primer rey de Israel. Aunque David no fue grato a los ojos de Saúl, más bien fue un enemigo de David, porque lo persiguió para quitarle la vida y no dejarle llegar al trono. Sus años más difíciles de David, antes de ser coronado, fueron años difíciles provocados por el mismo rey Saúl. Pero David es genuino, David es sensible y humilde. Cuando el rey Saúl y toda su parentela muere, antes de celebrar la muerte de Saúl, antes de hacer referencia a sus fallas como rey y de los pecados que fueron muchos que cometió, David prefiere halagar la labor y reconocer todo el bien que en su momento trajo como rey al pueblo. Y esto nos habla de la humildad que había en su corazón. No se ríe de la desgracia ajena, al contrario, humildemente llora y genuinamente lamenta con sinceridad la muerte de ese rey. Es un ejemplo, hermanos, de humildad el rey David. Pero también, hermanos, en la Biblia tenemos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escucha, es el teólogo más importante que la iglesia de Cristo ha tenido desde su existencia. Pablo es uno de los grandes instrumentos de Dios para establecer iglesias en el primer siglo y para usarle Dios en la expansión del evangelio en el mundo hasta nuestros días. Y con sus cartas que escribió nos muestra su personalidad inquebrantable, pero también su vida de humildad.
El apóstol Pablo nunca se sintió superior a nadie. Él estuvo lejos de ser una persona dominada por el orgullo. Pablo fue intensamente humilde y consciente de su fragilidad como ser humano. Por eso la vida de Pablo es muy instructiva para aprender lo que es la humildad cristiana. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre pecador, despiadado, arrogante, autosuficiente y perseguidor de la iglesia. Era un hombre, antes de Cristo, indigno del amor y de la gracia divina. Pero él estaba sorprendido de la gracia y de la misericordia con que Dios lo trataba, a pesar de su pasado. Y Dios, hermanos, usó todas estas cosas para cambiar a Pablo de ser un hombre arrogante a ser un hombre humilde. Con mucha frecuencia reconocía con humildad la misericordia de Dios y todas sus bendiciones y privilegios que ahora tenía y de las cuales decía Pablo, no soy merecedor de ellas. Y hermanos, Pablo en su nueva vida con Cristo estaba interesado ahora ya no perseguir a la iglesia, sino edificar a la iglesia. Sin embargo, sabía que él no lo podía hacer solo, que no era autosuficiente, que necesitaba ayuda. Y como hombre humilde que era, estaba dispuesto a buscar y a recibir la ayuda de sus hermanos en la fe. No solo dependía de Dios, sino también de la ayuda de los hermanos en Cristo. Es un ejemplo, hermanos. El apóstol Pablo ciertamente dejó atrás lo que él era. Lo que él era lo dejó atrás. Y vivió una vida diferente, llena de humildad, de testimonio, de ejemplo. Pablo, cuando tuvo necesidad, no fue orgulloso, pidió ayuda a los demás. Y esto habla de un hombre humilde, que reconoce sus limitaciones, que él se da cuenta que no lo sabe todo, que necesita el apoyo de los demás. A veces nosotros tenemos un conflicto, un problema y no le decimos a nadie, porque estamos llenos de soberbia, de orgullo. ¿Qué van a pensar de mí, que siempre he mostrado una cara de fortaleza y de gente que empuja, de gente que sale victoriosa? ¿Qué van a decir de mí ahora si saben que estoy frustrado, frustrada, acribillado, acribillada, si estoy en el suelo, si estoy fracasando? Hay que pedir ayuda, y Pablo lo hizo muchas veces. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humilde. Además, Pablo, hermanos, era un hombre con grandes conocimientos de Dios y de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, él nunca se creyó superior a nadie. Sabía que su ministerio se lo había conferido Dios. Por lo tanto, la vanidad y la arrogancia no eran parte de su vida. Una persona humilde es aquella que reconoce la presencia de Dios en su vida, que reconoce la provisión de Dios en su vida, que reconoce el acompañamiento de los demás que están a su alrededor, y que reconoce con verdadera humildad que todo lo que es, lo que tiene y lo que sabe ha venido de Dios y es propiedad de Dios. Pero cuando andamos, no, es que mira lo que tengo, el carro que me compré, la casa que tengo, mira el piso que puse. Nada es tuyo, porque el día que te mueres ni un pedazo de piso te llevas. Todo es de Dios. Pero qué hermoso es cuando la persona dice, tengo este hermoso piso en mi casa, esta hermosa casa, este carro, esta hermosa ropa, lo que tengas, pero gracias a mi Señor que me lo dio. Esa es humildad. Que hay gente, hermano, lo tengo porque bien que me costó, dicen algunos. Tú no sabes los años que tuve que estar clavando el cuerno para sacar esto. Sí, si no es tuyo. Y luego muchos acumulan bienes y se jactan de ello y se mueren. Y otros son los que gozan las cosas. Hay que proceder en la vida con humildad. Y el último ejemplo del que les quiero hablar es la vida de Juan el Bautista. Si se dieron cuenta, el último canto estábamos hablando de él. Juan, hermanos, escucha, Juan el Bautista, de él, de ese hombre, Jesús dijo que no había en la tierra hombre mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un gran siervo de Dios, un gran profeta de Dios enviado a predicar y que todos en Israel escuchaban con respeto. Sin embargo, detrás de este gran hombre
había un corazón profundamente humilde y tocado por Dios. Juan el Bautista es el escogido de Dios para preparar el camino para la llegada del Salvador. Sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, Juan humildemente dijo las siguientes palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, una persona humilde está preocupada precisamente porque Dios tenga siempre el primer lugar. Juan en ningún momento quiso tener el respeto y la admiración de los hombres, que solamente debe ser entregado a Dios. Una persona humilde jamás le robará la gloria a Dios. Y esto es lo que hizo Juan el Bautista, y que ahora es también nuestro ejemplo a seguir. Y yo le podría hablar de otras mujeres que también hay en la Biblia, y de otros personajes jóvenes también, que fueron humildes y nos dejaron un ejemplo. Pero tal parece que nosotros, hermanos, nos pasamos de noche en la Biblia, porque no los vemos, no los conocemos, no los imitamos. Por eso estamos también todos aquí, juntamente conmigo y el otro pastor, estamos aquí, hermanos, con el afán de preparar estos mensajes. Ya Jaime habló de que hay que desarrollarnos más en la misericordia, dejar de ser insensibles, dejar de ser personas que pasan a un lado de la necesidad y no hacen nada. Somos faltos de misericordia, y la vida cristiana tiene que tener misericordia, así como Dios la tuvo de usted y de mí. Dios pudo haber pasado de largo a un lado de nosotros, pero se inclinó a donde tú y yo estábamos, y se inclinó y nos levantó y nos dio el perdón, la salvación y la vida eterna. Y Dios quiere que desarrollemos en este tiempo que nos queda de vida, Dios quiere que desarrollemos la misericordia, pero también, como estamos aprendiendo hoy, Dios quiere que también desarrollemos la humildad. El próximo domingo nos predicará Jaime acerca de otra virtud que es parte de la vida cristiana, el asunto de perdonar. Porque por eso estamos como estamos muchos, porque estamos llenos de amargura. Estamos llenos de recuerdos, de cosas que alguien nos hizo. Lo que a usted y a mí nos ha hecho la gente no se compara con lo que Cristo sufrió siendo inocente. Pero nos amarramos a las cosas. El diablo nos encadena al orgullo, a la soberbia, a la falta de perdón, a la intolerancia, a la indolencia. Y nos quedamos como estatuas sin hacer absolutamente nada en nuestra vida. Que Dios nos cambie, hermanos, a través de su palabra. Y termino con la última pregunta. ¿Cuál es la recompensa de la humildad? Definitivamente la humildad trae recompensa. La humildad trae fruto a nuestra vida. La Biblia contiene suficiente información que habla de las recompensas de la humildad. Es cierto que nosotros como pecadores no merecemos las recompensas de Dios. Sin embargo, Dios por su gracia ha decidido premiar la disposición humilde de nuestro corazón. Para recibir, hermanos, las recompensas de la humildad, tengamos en consideración algunas cosas. Número 1, si se premia la humildad del pecador, es para recordarnos cuánto se complace Dios en las personas que tienen un corazón humilde. Esta recompensa, hermanos, testifica de esa gran complacencia y gozo que le produce a Dios practicar esta virtud. Dios se agrada con la humildad, hermanos, y cuando nos premia de muchas maneras, es la evidencia de ese agrado que siente por ti y por mí. Si a veces, hermanos, no siendo tan humildes, el Señor nos premia, imagínate lo que puede suceder cuando nuestra vida y nuestro diario vivir refleja la verdadera humildad. Estaríamos saturados, escucha, estaríamos saturados, llenos de bendición de todo tipo de parte de Dios. En segundo lugar, cuando Dios premia la humildad, lo hace para seguirnos motivando a buscar y practicar esa virtud más y más en nuestro diario vivir. Cuando Dios nos premia de una forma o de otra, con bendiciones materiales, con bendiciones físicas y espirituales, porque eres humilde, lo hace y te dice de alguna manera indirectamente, sigue en eso, porque quiero seguirte premiando.
Nos motiva el Señor con los premios, con las recompensas. Vamos a ver rápidamente 4 versículos de la Biblia, los voy a leer, aquí los tengo anotados, que hablan de las recompensas de parte de Dios para los que son humildes. Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor a Jehová. Salmo 22:26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Al que es humilde le va bien. Dios le provee, le sacia, dice la Biblia. Y no solamente estamos hablando de alimentos, pueden ser muchas cosas de las que Dios nos hace o nos otorga más bien por ser humildes. Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio. En otras palabras, encaminará a los humildes por la justicia o en la justicia, y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes en su justicia y enseñará a los mansos en su carrera. Y el último versículo, Salmo 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para él que es humilde. Dios nos escucha, Dios nos pone atención. Esa es otra de las recompensas que recibimos cuando practicamos la humildad. Pero cuando somos orgullosos, soberbios y quién sabe qué más, el rostro de Dios se aparta de nosotros y el oído de Dios se aparta también de nosotros. Y por eso, hermanos, no hay respuesta para muchas cosas que pedimos, porque nada más pedimos y pedimos, pero no revisamos qué estamos haciendo, ni cómo andamos, si estamos practicando la misericordia, si estamos practicando, ¿verdad?, la humildad, pero queremos que Dios nos bendiga y ahí estamos. Es que no me bendices, es que no me da. Pues es que no estás practicando, nomás pides y pides. ¿Qué estás haciendo a cambio? Muchos no hacen nada y quieren que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición, y hasta le dice: ahí dices en tu palabra, ahí dices que clame y que vas a abrir las ventanas de los cielos. Yo casi quiero darme cuenta y escuchar, y Dios te puede decir todo lo que dice en la Biblia que tienes que hacer. Pero dice: el deseo de los humildes lo oye el Señor. Y dice también que su oído está atento para el humilde. Y otra parte de la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Definitivamente, hermanos, Dios recompensa al humilde, dándole toda su atención y cuidado y mostrándole también su disposición para escucharle, para responder a cada vez que se acerca a Él por medio de la oración. Qué preciosa recompensa nos da Dios para seguir creciendo en humildad. Y qué hermosa esperanza otorga Dios al que es humilde, al saber que Dios está atento y al pendiente a sus oraciones. Otros beneficios de la humildad, hermanos, para la persona humilde, para nuestra vida, es que cuando somos humildes también viene la fortaleza verdadera de Dios. A diferencia del orgulloso, que en medio de las pruebas se tambalea, que en medio de las pruebas se irrita, se cae y se aparta de Dios, el humilde se fortalece. Dios le da fuerza, valentía y estabilidad para seguir adelante en medio de las pruebas. Así que vale la pena ser humilde, porque cuando somos humildes desciende la fortaleza que necesitamos para la vida, pero también viene a nuestra vida la libertad real. Cuando eres humilde, hay libertad real. La humildad, hermanos, es una virtud que hace libre al creyente de cualquier cosa humana, pagana o perversa que le quiere atar. Al ser humilde, hermanos, significa que uno se sujeta y se somete a Dios, por lo tanto es libre para pedir perdón y libre para alabar a Dios. Así que, hermanos, vale la pena practicar la humildad porque nos trae libertad. Mucha gente encadenada por el diablo, aún creyentes, escúchalo bien, encadenados por el diablo. Y no son libres. Y lo que necesitan es reconocer
que solo Dios los puede sacar adelante. Ir en humildad, con corazón humillado ante Dios y decirle: esta es mi vida, Señor, mira cómo estoy. Cambia las cosas, Señor. Y cuando le pedimos a Dios con fe y con todo el corazón, hay libertad real para nuestra vida. Pero también, hermanos, hay paciencia. Como resultado de la humildad, hay paciencia. La humildad nos trae un verdadero aumento en lo que se refiere a la paciencia. El humilde reconoce su fragilidad y sus limitaciones, por lo tanto, está más dispuesto a mostrar paciencia ante todo y particularmente ante Dios. Una persona humilde podrá tener el mundo encima y tantas calamidades y situaciones complicadas, y en lugar de llorar y quejarse y reclamarle a Dios, es una persona que respira, se llena de paciencia y le dice: Señor, estoy en tus manos. Haz lo que tengas que hacer. Pero también, y con esto termino, una persona humilde es una persona que crece y siempre depende totalmente de Dios. Ser humilde, hermanos, nos hace darnos cuenta que somos frágiles, que somos simples criaturas de Dios, que tenemos que seguir y buscar a nuestro Creador, al que nos hizo y que todo lo puede. Una actitud de orgullo y arrogancia nos llevará a la desesperación y a la perdición. Pero al ser humilde, recordaremos que nuestra suficiencia viene de Dios, que para todo necesitamos de Dios. Entonces, esa dependencia en Dios crecerá todos los días y seguiremos mostrando la humildad. La humildad, entonces, hermanos queridos, trae fruto, trae recompensa, trae bendiciones, trae grandes beneficios. Al contrario, el orgullo y la arrogancia nos llevan al fracaso, nos llevan a la perdición. Optemos mejor, con la ayuda de Dios, por cultivar y crecer en la humildad cristiana. Empiece a practicar la humildad desde su casa. Primero con Dios. Sujétase a Dios. Ame a Dios. Clame a Dios. Reconózcalo como el único Rey soberano del infinito universo, pero también de su corazón. Y luego, hermanos queridos, póstrese delante del Señor. Quite toda arrogancia, todo orgullo. Crezca en la humildad. La humildad trae recompensa, pero no trae recompensa para el orgullo y para la arrogancia. Termino diciéndoles, hermanos, vivir en humildad, escucha, es el mandato de Dios. Vivir en humildad es parte del verdadero carácter de la vida cristiana. Yo te pregunto en esta hora de la tarde, ¿cómo andamos tú y yo en esta virtud? Del 1 al 10, ¿cómo andamos en relación con la humildad? Y hay que ser muy sinceros porque Dios nos conoce. ¿Cómo andamos en esta virtud? Yo también te pregunto, ¿estaremos tú y yo realmente dispuestos a practicar y a crecer en la humildad? Yo quiero, hermanos, que Dios nos ayude a usted y a mí. Que usted y yo, con la ayuda de Dios, dejemos de lado toda arrogancia, toda soberbia, toda vanidad, toda prepotencia. Todas estas cosas son hermanas del orgullo. Y dice Dios en su palabra que Él resiste a los soberbios, pero da gracia y bendición a los humildes. Hagamos tú y yo, hermano, joven, señorita, hagamos el compromiso como ya hemos aprendido desde el domingo anterior. Hagamos el compromiso de practicar la misericordia, pero también de practicar la humildad. Si vivimos así, vamos a glorificar a Dios y vamos también, hermanos, a tener contento a Dios. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden, físicas, espirituales, económicas, materiales. Pero primero dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor dice, primero practica estas cosas y la recompensa, el fruto, el resultado de hacer esto serán mis bendiciones. Haz un compromiso con Dios, hermano, esta tarde. Reconoce, tú y yo vamos a reconocer delante de Dios, Señor, ciertamente en algunas áreas de mi vida yo soy arrogante, soy altivo.
Y hermanos, muchas veces acusamos a los demás, ¿verdad?, con nuestra manera de hablar y decir, y decimos, el hermano es altivo, el hermano es prepotente, el hermano es vanidoso, es creído, el hermano es arrogante. Y miren cuántos dedos me señalan a mí. 4. ¿Sí se dan cuenta? Porque así le hacemos. No, es que ella es así, así, arrogante y prepotente y que se cree mucho y vanidosa. Y mira, tú te apuntas a ti mismo 4 dedos. Mejor pídele a Dios en esta hora que nos perdone. Y que lo que yo quiero ver en mis hermanos, lo vean ellos primero en mí. Y es un reto, hermanos, porque no hay en esta iglesia una sola persona, escucha bien, no hay una sola persona que en algún área de la vida sea arrogante o prepotente u orgulloso. Todos tenemos un poquitín de eso. Pero tenemos un Dios bien grande, que si le oramos y le pedimos con fe, Él puede echar fuera de nuestra vida todas esas cosas y cambiar esas cosas horribles por virtudes en nuestra vida. Así que oremos a Dios y digámosle: Señor, yo quiero, como dice el canto, más de ti. Quiero que crezcas tú y que yo mengüe. Y yo creo que esa debe ser la oración constante de un hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu bondad, tu misericordia, tu amor que nos brindas, la paciencia que nos tienes, Señor. En este momento, Padre, al escuchar tu palabra, a mí en lo personal y a mis hermanos, no nos queda otra cosa más que pedirte perdón, Señor, porque en muchas áreas y en momentos de la vida nos hemos llenado de orgullo y de todos sus derivados. Hoy reconocemos que te hemos ofendido siendo así, pero también, Padre, te pedimos perdón desde lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que borres ese pecado y pedimos, Padre, que nos des una nueva oportunidad a partir del día de hoy. Vayamos por la vida, Padre, con tu ayuda, mostrando humildad, mostrando misericordia a nuestros semejantes. Padre Santo, hay mucha gente que necesita conocerte y tal vez, Señor, no se han acercado porque somos nosotros los que hemos sido un estorbo para que ellos lo hagan, porque no mostramos amor ni misericordia, mucho menos humildad. Padre, quita de nosotros ese comportamiento y llénanos de humildad, de misericordia, que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Y Padre Santo, que cada día crezcamos más en estas virtudes. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia todos nos convirtamos en gente que vive conforme a tu palabra, que desarrollan una vida cristiana con un carácter de acuerdo a lo que tú mandas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.